Desde Consultor Salud hemos contactado con el doctor Andrés Felipe Cardona, em, director de Investigación, Ciencia y Educación del Centro de Tratamiento e Investigación del Cáncer, Luis Carlos Sarmiento Angulo. Bienvenido, doctor. Muchas ¿Cómo se gracias por la encuentra? invitación. Yo creo que para comenzar podemos dar un pequeño contexto de cómo está la situación del cáncer en el país Ujú. y en el mundo. Pues el cáncer es hoy en día una de las primeras enfermedades a nivel global, especialmente en el primer mundo. Ya es la causa de mortalidad número uno en los países que tienen ingresos altos y pues obviamente ahí se ha ido amplificando de forma progresiva en los países de ingresos medios y bajos. En la actualidad, la gran mayoría de los tumores se diagnostican en los países de ingresos altos. Pero esto se va a ir transformando de forma progresiva y en los siguientes 20 años más o menos el 60% de los casos lo veremos en los países con ingresos medios y bajos. En buena proporción, más o menos alrededor de entre el 50 y el 65% en casos avanzados o en enfermedad avanzada, que es una de las enormes restricciones, especialmente para hablar del potencial de cura de todos estos casos incidentes. En Colombia tenemos alrededor de entre 113.000 y 120.000 casos año, si consideramos las diferencias en el registro específicamente obtenido a partir de la modelación de los registros poblacionales de cáncer y particularmente del de Cali, que es lo que se incluye en Globocan. Entonces, esa es más o menos la distribución de la enfermedad en el país y pues obviamente lo que esperamos a nivel regional y a nivel global con una transformación significativa. ¿Cuáles son las tipologías que más afectan a los colombianos? Depende, entre hombres y mujeres hay diferencias. Hasta hace algún tiempo, más o menos alrededor de una década, las mujeres tenían más cáncer de cervix. Hoy en día ya hizo transición epidemiológica el cáncer de seno y es la primera causa de enfermedad en la población femenina y en las instancias posteriores pues ha ido ganando reconocimiento especialmente los tumores gastrointestinales y adicionalmente el cáncer de pulmón. Entonces, dentro de los gastrointestinales el más significativo es cáncer gástrico, cáncer colorectal, en tórax el cáncer de pulmón de células no pequeñas y los linfomas, particularmente en Hodgkin, que han tomado también relevancia en población global. Digamos que en desarrollo llevamos un periodo de tiempo relativamente corto. Obviamente para llegar a las metas que nos hemos puesto, pues tardaremos años en poder evolucionar. Sin embargo, en estos 9, 10 meses que llevamos de operación significativa, hemos ingresado pues, un número importante de pacientes incidentes, o sea, de nuevos casos que están por encima de los 4.500 en la actualidad. Y de esos pacientes, pues digamos que tenemos algunas características dominantes por patologías, especialmente por los vínculos con algunos de los aseguradores que han segmentado la población. La visión para nosotros es tener al término del tercer año más o menos alrededor de entre 7.000 y 10.000 casos incidentes por año, lo que será pues una población bastante significativa. Esto no riñe con lo que normalmente ocurre para los centros monográficos como el CETIC o como el Cancerológico en Bogotá, porque las ciudades muy grandes, por cada 4 millones de habitantes, deberían tener un centro monográfico para la atención en cáncer. Entonces, digamos que las posibilidades de que haya la mejor perspectiva de atención en una ciudad como Bogotá, pues sin lugar a dudas está perfectamente dada. En capacidad instalada, pues tenemos una tecnología de punta en la gran mayoría de los escenarios, desde la perspectiva quirúrgica, donde tenemos pues una sala híbrida única en el país, robots de última generación para cirugía robótica avanzada. En radioterapia pues tenemos en este momento 4 máquinas en funcionamiento, 2 aceleradores de última tecnología y un CyberKnife que pues obviamente hace un diferencial importante para el tratamiento con radiocirugía tanto cerebral como corporal y pues adicionalmente una farmacia que tiene una capacidad instalada y automatizada con claros diferenciales en la posibilidad de atender pacientes y lo mismo para la capacidad hospitalaria. Entiendo, eso nos responde la siguiente pregunta que teníamos, pero podemos avanzar a los problemas actuales de desabastecimiento han afectado a todo el país. ¿Ha afectado al centro? No, no hemos tenido problemas de desabastecimiento. Lo único que puedo mencionar alrededor de ello es que sabemos que hay limitaciones para la consecución de algunos medicamentos, especialmente orales, y que pues esto ha repercutido sobre la capacidad de dar continuidad a muchas de las o algunas de las intervenciones en una población específica de pacientes que se ha visto afectada. Yo creo que podemos pasar a lo que es la línea de investigación. ¿Cuál es esa línea de investigación que tiene CETIC?
El Instituto de Investigación y Educación del CETIC, que es el edificio donde nos encontramos ahora, tiene poco más de 10.000 metros cuadrados dispuestos para el desarrollo de investigación y educación. Y tenemos, digamos, diferentes focos que irán evolucionando progresivamente en el tiempo. Las primeras fases están concentradas específicamente en la investigación clínica, tanto institucional como relacionado con promotores externos. En la investigación de transferencia, entonces la búsqueda de marcadores de la enfermedad que sean perfectamente apropiables para la población hispana, dentro de ellas obviamente la población colombiana, y que permitan subseleccionar intervenciones o tratamientos particulares para diferentes patologías tumorales en el país. La investigación básica, que vendrá mucho más adelante, más o menos dentro de unos 2 o 3 años, y todo va muy bien. Y al final tendremos específicamente desarrollo de algunas perspectivas de innovación, dentro de ellas desarrollo de medicamentos, desarrollo de terapia celular o terapias avanzadas en cáncer, y adicionalmente pues, la estructura de todo lo que tiene que ver con el manejo avanzado de datos. Entonces, dentro de lo que estamos en este momento, empezamos específicamente con la investigación clínica. Ya tenemos aprobada nuestra unidad de experimentos clínicos. Esa unidad cuenta con la primera unidad de experimentos clínicos fase 1 del país. Tenemos 5 camas dispuestas para hacer estudios clínicos tempranos. Y esperamos empezar en breve con el reclutamiento de pacientes para esos experimentos clínicos y para los experimentos clínicos avanzados. En investigación institucional tenemos múltiples proyectos, tanto clínicos puros como de transferencia, asociando la perspectiva de desarrollo en esta primera etapa del biobanco institucional, que se llama Biobanco CETIC, y adicionalmente del laboratorio de genómica. Dentro de ello tenemos 3 grandes proyectos. En el laboratorio de genómica, el desarrollo de un gran proyecto que es el mapeo genómico de varias enfermedades seleccionadas, que son 5, y particularmente la constitución de algo que es el mapeo genómico de esas 5 enfermedades en población colombiana, donde haremos poco más de 1.500 casos, donde secuenciaremos la totalidad del genoma tumoral de esos 5 tumores, con la intención de ver particularidades de la población hispana, secundarias al mestizaje, ancestría y adicionalmente epidemiología molecular de la enfermedad. Y en el biobanco lo que vamos a hacer es recoger muestras de forma sistemática, tanto desde tejido sano como muestras líquidas, entonces saliva, orina, materia fecal y tejido tumoral, tanto criopreservado, congelado, como adicionalmente embebido en parafina para poder hacer estudios de genómica, transcriptómica, metabolómica, todas las ómicas que hoy en día son tan importantes en la oncología para la toma de decisiones, y algunas cosas adicionales. ¿Por qué se dice que el CETIC transformará la historia natural de la investigación del cáncer? Espero que así sea, y estamos apuntando a lograr cambios y a participar dentro del proceso de transformación de la historia de la enfermedad en el país. Yo creo que porque tenemos un impulso económico gracias a la generosidad del doctor Sarmiento que nos permite iniciar todos los procesos de investigación con cierto ímpetu, que eso es importante. Segundo, porque tenemos diferenciales respecto de lo que ha instalado en la actualidad en el país, empezando por la unidad de experimentos clínicos fase 1, a tiempo protegido para hacer investigación dentro del carácter institucional. Aquí nuestros clínicos como investigadores principales, los que están asociados, pues tienen una franja, digamos, de tiempo dispuesta únicamente para realizar investigación clínica o de transferencia, una inversión consistente en el desarrollo de los laboratorios para poder hacer investigación clínica, de transferencia y básica, que es muy importante, y adicionalmente unos derroteros grandes alrededor de poder hacer cosas que no se han hecho por ahora en el país, como terapia celular, entonces TILs, CAR T-cells, desarrollo de medicamentos en algún momento, exploración de xenogramas murinos, que son modelos animales específicamente con ratones inmunodeprimidos para valorar cómo es el comportamiento de la enfermedad en esa población, y pues obviamente una cantidad de proyectos adicionales que están incluidos dentro de eso. Esperamos aportar y pues que ese aporte permita transformar en buena proporción lo que hoy en día es la investigación en cáncer en Colombia. La investigación en cáncer en Colombia es muy discreta. En general, toda América Latina únicamente produce cerca del 3% de la investigación en cáncer del mundo, del planeta. La gran mayoría de la investigación está concentrada en Estados Unidos, Europa y Japón, y ahora pues obviamente de manera emergente China. Y a pesar de que la investigación biomédica global está concentrada en las enfermedades tumorales hoy en día cerca del 60%, el 56%, pues el aporte de América Latina completa es el 3%, y ese 3% el grueso es Brasil.
Colombia aporta no más del 2-3% de toda la investigación de América Latina, o sea, el 2% del 3%. Entonces realmente tenemos una baja producción intelectual en cáncer y pues lo que queremos es poder coparticipar en ello para impactar desenlaces grandes, como tratar de disminuir la mortalidad en los siguientes 10 años. A nosotros nos gustaría explicarle a nuestra audiencia qué es la investigación translacional. Vale, en oncología, una de las cosas más importantes que ha ocurrido es la introducción de la medicina de precisión. ¿Qué significa eso? A partir del proyecto Genoma Humano, en los tempranos 2000, en la década del 2000, pues empezamos a reconocer cómo era el genoma, digamos, el molde del genoma normal de los seres humanos. Y a partir de eso, pues obviamente se abrieron una cantidad de moldes adicionales para patologías y yo creo que el ejemplo perfecto ha sido el cáncer. A partir del 2003 y posteriormente del 2006 se dio algo que se llama el TCGA, que es el mapeo genómico de múltiples enfermedades. Hoy en día incluso con un número muy significativo de pacientes mapeados, más de 10.000 en el grueso de los tumores más importantes, y pues con proyectos tan significativos como sacar la información a partir del proyecto de 100.000 genomas y una cantidad de cosas adicionales. ¿Para qué sirvió eso? Identificar el genoma de las enfermedades y poder caracterizar porcentajes grandes de ese genoma nos ha permitido reconocer alteraciones que existen dentro de cada uno de esos genomas, que se concentran en alrededor de 500 genes de los 26.000 que tienen los seres humanos. Y de esos 500 genes hay unas cosas que se llaman hotspots, que son puntos calientes, que están concentrados en más o menos alrededor de 65 genes que se relacionan con el desarrollo de la enfermedad. Y lo que se ha hecho en estas últimas 2 décadas pues es utilizar esos daños para poder biomarcar y poder utilizar eso para seleccionar las intervenciones. Entonces, pues hemos desarrollado un número dramático de medicamentos, desde anticuerpos monoclonales, células pequeñas, oligonucleótidos antisentido, cRNAs, o sea, lo que ustedes quieran para poder modificar el curso natural de la enfermedad. Y lo que ha pasado es pues transformaciones realmente muy significativas. En los últimos 10 años hemos visto una reducción de la mortalidad de los tumores más importantes cercana al 30% en una sola década, cuando en los 50 años anteriores no habíamos movido ni el 10%. Entonces, cosas tan dramáticas como un buen ejemplo, yo hago cáncer de pulmón, tórax. Entonces, cáncer de pulmón, hace 15 años, los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, la mediana de supervivencia global, o sea, el tiempo de vida en el 50% de la población estaba alrededor de los 8 meses a un año. Hoy en día, el 26%, el 30% logran llegar a los 5 años. Incluso logramos curar pacientes con enfermedad metastásica, que nunca pensamos que pudiéramos hacer eso. Melanoma, el cambio ha sido realmente dramático. Cáncer de seno, cambios absolutamente dramáticos. Cáncer de próstata, cambios muy significativos. Los que quedan más atrás probablemente son los tumores de menor incidencia, los tumores raros, población pediátrica, donde apenas estamos aprendiendo y tipificando el genoma de los tumores pediátricos, que son otra historia completamente diferente, y adicionalmente tumores que tienen mucha heterogeneidad, donde lograr anclar esos cambios genéticos pues es mucho más difícil. Entonces ese panorama debe ser y debe traer desafíos financieros y de acceso a los pacientes. ¿Cómo es eso para el CETIC? La medicina de precisión tiene un costo y es un costo elevado. Primero por la evaluación de los biomarcadores, entonces la genotipificación de los tumores pues tiene un costo significativo. Esto ha ido disminuyendo progresivamente en el tiempo. Hace 20 años, cuando se empezó a tipificar el genoma, pues el costo del primer genoma fue $1 millón. Hoy en día podemos tipificar un genoma por $1.400 o menos, incluso $1.000, $800. Entonces los cambios han sido realmente muy significativos. Pero pues sigue siendo costoso. Y los medicamentos pues son claramente muy costosos. Son medicamentos prácticamente desarrollados a la medida de enfermedades donde los porcentajes son muy pequeños. Entonces, por decir algo, medicamentos dirigidos contra las alteraciones del gen A, donde solamente es el 1% de cáncer de pulmón, y pues eso es una población relativamente pequeña. En el mundo, pues sí es una población grande, pero en un país como el nuestro, pues son 50 casos al año, por decir algo. Entonces los medicamentos son muy costosos. Y pues obviamente el acceso se limita por la posibilidad de obtener estos medicamentos, de darles continuidad y de tener los mejores desenlaces como está reportado en la investigación. El costo, digamos, en el escenario de lo que normalmente ocurre para las enfermedades catastróficas como el cáncer, está asentado en los medicamentos casi entre el 60 y 70%. O sea que los medicamentos pues tienen un peso gigantesco dentro de la representatividad de esa carga
y de ese presupuesto que normalmente se tiene para la enfermedad. ¿El centro cómo trabaja con las empresas promotoras de salud? El centro, uno de los principios del doctor Sarmiento desde el principio fue, desde el inicio de la concepción del CETIC, fue que fuéramos abiertos. Entonces, trabajamos con aseguradoras de todos los escenarios, entonces tenemos contacto con aseguradores del régimen subsidiado, con régimen contributivo y adicionalmente con privados en pólizas y prepagos. Y curiosamente la gran mayoría de los pacientes que hemos visto en la actualidad son del régimen subsidiado y contributivo, una representación importante del régimen subsidiado, y la atención es homogénea para todos los escenarios. ¿Cómo es el trabajo en grupo con otras universidades y otras entidades nacionales e internacionales que trabajan oncología? Eso, digamos, en el ámbito tanto de investigación como de educación está empezando hasta ahora. Recuerden que el centro apenas lleva 9 meses de funcionamiento y operación. Entonces tenemos planes sólidos para asociarnos al menos con 3 universidades aquí en Bogotá para hacer educación y adicionalmente investigación de forma conjunta y creando una plataforma sólida especialmente para poder desarrollar investigación básica y de transferencia con ellos. Y esperamos tener en el mediano corto plazo especialistas en entrenamiento para oncología, para enfermería oncológica, con áreas de profundización específicamente para algunos de los tumores, entonces tórax, geniturinario, seno, gastrointestinales, que son focos muy importantes para el país. Y obviamente teniendo en cuenta el funcionamiento del hospital. El hospital funciona de una forma completamente diferente a muchos de los hospitales que ustedes conocen. Ustedes van a un hospital general y el hospital general tiene departamento de cirugía, aquí eso no existe. Aquí existe la unidad funcional clínica de tórax, donde se ven todos los pacientes que tienen cáncer de pulmón, mesotelioma, timo. Existe la de gastrointestinales, entonces esófago, gástrico, vía biliar, intestinos, pues funciona de una forma completamente opuesta y más a la usanza de lo que hoy en día significa Global Oncology, que es como la perspectiva de la oncología global. ¿Cuál es el rol que tiene el CETIC con la prevención? Vale, prevención también es algo que estamos apenas en el proceso de iniciar. Tenemos un proyecto muy bonito de generar una unidad particular aquí en el Instituto de Investigación y Educación para hacer promoción y prevención, dentro de ellos incluso teniendo algo que se llama One Stop Clinics, que son clínicas de diagnóstico rápido, particularmente para algunas patologías como cáncer de próstata y cáncer de seno, donde en un solo día esperamos integrar la toma de la muestra, la ejecución de las imágenes, la toma de la muestra y adicionalmente un diagnóstico preliminar para poder guiar a esos pacientes de forma rápida y mucho más expedita a una intervención terapéutica que permita cortar los tiempos de acceso a cada una de las unidades funcionales clínicas. Y en el futuro, pues en investigación, buscando cosas que nos permita identificar biomarcadores para diagnóstico temprano de múltiples enfermedades oncológicas específicamente direccionados al país. ¿Cómo es el manejo de los pacientes concomitantes con otras enfermedades? O sea, pacientes que tienen comorbilidad múltiple. Sí. O sea, que tienen diferentes enfermedades al mismo tiempo. En ¿Sí? efecto. ¿Eso? Sí. Bueno, el cáncer es una enfermedad, ha ido transformándose en el tiempo, pero el cáncer es una enfermedad de la senectud. Una de las cosas por las cuales hay tantos tumores en la actualidad o tantos cánceres en la actualidad, y esto es una pregunta habitual, retórica dentro de los pacientes y sus familias, ¿por qué cada día hay más cáncer? Pues porque cada día somos más viejos. Hace 50 años la expectativa de vida no superaba los 50 años, hoy en día en Colombia pues estamos alrededor de los 70, que ha cambiado de forma dramática, nuestros genes envejecen con nosotros y el daño que se va produciendo de forma progresiva y que genera alteraciones somáticas pues produce tumores, esa es más o menos la virtud. Entonces, como tenemos un grueso de pacientes por encima de los 60 años, pues a partir de los 60 años es normal encontrar pacientes que tienen hipertensión, cáncer, falla cardíaca y falla renal al mismo tiempo. Entonces, pues obviamente se sortea y pues se trata lo más importante, que en este caso suelen ser las enfermedades tumorales en primera instancia, y al mismo tiempo se da intervención tratando de jugar de la mejor forma con el resto de las patologías. Una visión ya a futuro, ¿se puede curar el cáncer? Sí creemos, hoy en día curamos un montón de cánceres. Sí, pero por absoluto. Sí, curamos absolutamente, al menos en el primer mundo, en los países con ingresos altos, 2/3 partes de la enfermedad. En los países con ingresos medios y bajos es un poco más complejo porque se diagnostican tardíamente, pero depende mucho del estado de la enfermedad. Entre más temprano sea el diagnóstico, mayor probabilidad de cura. Bueno, esa es la idea. Ningún paciente tiene 100% de curación. ¿Por qué?
porque pues obviamente a pesar de que sean estados tempranos, existe un porcentaje de posibilidad de recaída de la enfermedad en el tiempo. Y nosotros podemos decir que la enfermedad está curada cuando han pasado al menos 5 años de seguimiento de la enfermedad. La respuesta es, ya curamos muchos cánceres, creemos que vamos a curar muchos más. Bueno, hoy en día incluso, como les mencionaba, pues podemos curar enfermedad metastásica. Esto es algo que no hacíamos antes. ¿Ven? Entonces podemos curar con el uso de la inmunoterapia pacientes con cánceres avanzados, en el mejor de los escenarios con tasas de respuesta muy significativas con algunos de los biomarcadores que cambia el curso natural de la enfermedad. Entonces hoy en día curamos la enfermedad en buen porcentaje. Que el día de mañana será mucho mayor, sin lugar a dudas. Ahorita estamos empezando a ver cambios tecnológicos dramáticos. ¿En qué sentido? Vienen la segunda generación de la inmunoterapia, entonces anticuerpos monoclonales unidos a medicamentos, conjugados con medicamentos, anticuerpos monoclonales biespecíficos, células CAR no solamente diseñadas para patologías hematológicas, sino también para tumores sólidos, células CAR con una especificidad altísima, relacionada particularmente con el desarrollo de neoantígenos. Entonces, los antígenos son proteínas que producen los tumores en su gran mayoría y lo que hacemos es modificar las células T, que son células de defensa, para atacar el antígeno específico del tumor. Entonces, cosas como esas o desarrollos mucho más ambiciosos alrededor de blancos moleculares, pues sin lugar a dudas podrán transformar mucho más la enfermedad. Seguramente han visto en estos días que hay desarrollo de cRNAs muy parecido a lo que se hizo para el COVID. Las vacunas de COVID basadas en cRNAs, en RNAs, se sustentaron sobre al menos una década de investigación en cáncer. Entonces, para allá va también mucha de la investigación dirigida específicamente para la enfermedad. Doctor, tocabas lo de las células T, de las CAR-T. ¿Vemos temprano o tardío esa tecnología aplicada a nosotros los colombianos? Es una tecnología muy costosa, ya está desarrollada por las casas farmacéuticas en diferentes latitudes, está aprobada para uso específicamente en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Nosotros esperamos poder participar de experimentos clínicos con células CAR en el mediano plazo, particularmente en estudios tempranos, y tenemos pensado la visión de poder desarrollar en solitario o conjuntamente con alguna institución local específicamente células CAR in-house, o sea, desarrolladas en el centro, con la intención de poder abaratar los costos y poder utilizar vectores virales incluso desarrollados por nosotros. Entonces, pues estamos en la planeación de ello. No será un proyecto en el corto plazo, probablemente más o menos alrededor de unos 3 años, y las terapias avanzadas pues tendrán que cambiar. En Colombia no hay una legislación sobre el uso de células o de terapias avanzadas con modelos celulares, y esto tiene que modificarse en el corto plazo para poder empezar el desarrollo tanto de la investigación como en paralelo de la introducción de estas intervenciones. Y pues ya sabemos que llevan 9 meses en funcionamiento. ¿Cuáles han sido los desafíos que han encontrado con nuestra población, la colombiana? A ver, lo más importante, hemos tenido una población muy heterogénea con pacientes que vienen incluso de latitudes lejanas a Bogotá, entonces pues los traslados, el acompañamiento, la gestión de la atención no solamente para el paciente, sino muchas veces para su familia, la continuidad de las intervenciones, especialmente para los pacientes que vienen fuera de Bogotá, entonces mantener la adherencia, poder completar los tratamientos, hospitalizaciones prolongadas en ese sentido, especialmente por enfermedades muy avanzadas, que pues tienen muchísima mayor complejidad, pacientes politratados, y dentro de la perspectiva de lo que tiene que ver con el hospital, pues la estabilización de la operación, que creo que es lo más significativo. Empezar un hospital es como tener un hijo, entonces pues, pero un hijo enorme, entonces pues es bastante complejo. Y pues obviamente no solamente implica la parte humana, que aquí es altamente especializada, sino pues muchísimas cosas más, toda la parte administrativa, gestión, la parte de farmacia. Entonces evidentemente pues hay muchas cosas y detalles que irán mejorando progresivamente en el tiempo y que nos posicionarán donde queremos llegar. A futuro, ¿cuál es la visión que tiene el CETIC? El CETIC tiene una visión internacional, tiene una visión local. Entonces, para nosotros es muy importante ayudar a transformar la historia de la enfermedad en Colombia, pero esperamos poder impactar no solamente eso con base en conocimiento y en gestión de conocimiento a partir de la investigación en el ámbito regional, o sea, que sirva para todos los hispanos en América Latina, y adicionalmente, pues si podemos llegar a aportar en algún momento a nivel global,
sin lugar a dudas será sueño cumplido del doctor Sarmiento y de muchos de nosotros. Para finalizar, podemos indicarle a los pacientes, a las familias, de todos los interesados en ser atendidos por el CETIC, ¿cómo pueden hacerlo? Tenemos múltiples convenios en este momento. Si ustedes tienen algún interés particular relacionado con el CETIC, pueden preguntar en sus entidades promotoras de salud si hay convenios. Y si lo hay, pues podríamos ayudar a gestionar en algún momento que podamos tener el acompañamiento tanto diagnóstico como terapéutico, como en el proceso de rehabilitación para esos pacientes en particular. Doctor, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias y felicitaciones por su excelente desempeño en la labor que están cumpliendo con el CETIC.